nos escuchan aquí en Lima, en la capital de la República, a través del 104.7 de la FM, acá en RBC, donde estamos hace algunos meses, muy contentos por supuesto. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de alguna de las radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio y que a esta hora están transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen por otras vías, que nos siguen a través de algún canal de televisión de los varios ya que están tomando la señal y transmitiendo también el programa, o también a aquellas personas que nos siguen a través de internet. Ahí tenemos, como ustedes saben, varias alternativas. Puedes seguirnos por IDL Radio, puedes seguirnos por RBC Online, puede seguirnos también a través de las redes sociales, y ahí en Facebook nos puede escuchar, nos puede ver, y sobre todo, lo que es más importante para nosotros es que usted pueda comentar, que nos pueda hacer llegar su punto de vista, su comentario, sus sugerencias, que aquí tomamos con mucha responsabilidad y como siempre con mucho interés. Y también, si usted quiere y no tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros a través del Facebook, pues hágalo a través de la línea WhatsApp que tenemos habilitada para que usted pueda también comunicarse con nosotros. El número es el 9975748815, 9975748815. Ahí usted nos puede escribir. Hoy día es jueves y como todos los jueves, Ernesto de la Jara está conmigo aquí en los estudios para también conducir el programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Acá en un día inverosímil, por llamarlo de alguna manera. Un día terrible, un día muy complicado, un día, digamos, que da cuenta de un tremendo desenlace de una historia que ha sido contada por partes. Nosotros hemos venido desde hace bastante tiempo sosteniendo la clara voluntad del, sobre todo, fujimorismo, de empujar hacia una debilidad incontrastable al presidente de la República para procurar, no habiendo ellos admitido que perdieron la elección, pues quitársela al presidente y generar un espacio para poder generar esas condiciones y producir una vacancia. Y la interpretación en torno a eso, digamos, involucraba o incorporaba algunos elementos. El primero, por supuesto, la manera como Pedro Pablo Kuczynski decidió relacionarse con el fujimorismo, lejos de plantear claramente cuáles iban a ser los ejes y puntos de su gobierno y sobre todo la defensa que iba a hacer al sistema democrático y que no se iba a dejar amedrentar y menos subordinar a los caprichos de Keiko Fujimori y el fujimorismo, pues decidió lamentablemente por la vía de lo que él llamó inicialmente el acuerdo a la conciliación con el fujimorismo, pero finalmente esto terminó en expresiones, la verdad, bastante patéticas de sumisión, lo que no le sirvió para tener un margen de gobernabilidad que le permita hacer un gobierno que pueda hacer algo significativo. Pero la interpretación de que solamente la voluntad del fujimorismo de vacarlo, o la torpeza del presidente, o la poca experiencia en materia política, o el aislamiento del cual fue, digamos, produciéndose con el transcurrir de los meses, explican solo una parte del gran problema en el que está metido, y es que hace unos días se conoció una información inicial, o digamos se clarificó una información inicial de que él participó muy activamente de algunas empresas que brindaron servicios al Odebrecht, consorciada con otras instituciones también empresariales, y el presidente negó de varias formas esto hasta que el sábado pasado tuvo que salir a decir que por lo menos en una de ellas sí había trabajado y que sí le brindaron servicios a H2 Olmos, que es un consorcio que, como se ha dicho ya en otros medios de comunicación, no es una asociación empresarial donde participa Odebrecht como uno de varios, sino es básicamente Odebrecht, y por lo tanto ahí el presidente daba cuenta de que no dijo toda la verdad en torno a su vinculación con esta empresa. Pero lo que ha sucedido el día de ayer es mucho más grave todavía, porque se han podido identificar que hay por lo menos 7 pagos directos que se hicieron a una empresa unipersonal del presidente Kuczynski cuando este efectivamente no era presidente, pero por lo menos el periodo que se ha podido identificar, esta empresa le dio servicios a Odebrecht y cobró de Odebrecht, coincide con su mandato como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en la época de Alejandro Toledo, lo que da cuenta de un evidente conflicto de intereses que el presidente no ha querido explicar durante todo este tiempo. Ahora
ayer ha salido en un mensaje corto a la Nación diciendo que para esclarecer estos hechos va a ir a la Comisión Lavallato, y la verdad, eso, si es que la Comisión Lavallato no desmiente y clara y contundentemente da cuenta de que no es exacta esa información, pues puede terminar en un serio problema, ya no solo de debilidad y de poca capacidad de poder desarrollar un gobierno, como decía hace un rato, algo importante, sino que pone en riesgo su propia presidencia y con eso la gobernabilidad del país. El fujimorismo se lo ha querido bajar y tirar desde el comienzo. La señora Rosa Bartra no es que se ha convertido un día para otro en la gran luchadora contra la corrupción. Ellos han tenido siempre esa vocación. Es más, yo me atrevería a decir que la información que Odebrecht le ha dado hoy a la comisión o a la señora Bartra sobre el presidente es parte de una conversación de negociación con la propia Odebrecht para seguramente buscar un mejor trato en el Congreso a propósito de los cambios que han habido en el último tiempo del decreto que le da la posibilidad o no le va a dar a Odebrecht de seguir manteniendo su empresa en el Perú. Yo creo que tiene que ver con eso, pero nada de eso en sí mismo podría terminar generando el ambiente que se ha generado si Kuczynski o el presidente Kuczynski no hubiera estado metido en todos estos temas y no hubiera mentido de manera sistemática. Esto realmente es tremendo. El presidente está en una situación muy complicada. Algunos medios de comunicación que claramente, Ernesto, han apoyado al presidente hoy le plantean en esos términos esta disyuntiva. Hoy el Diario de la República en su portada dice: desmienta o renuncie, presidente. Kuczynski debe una inmediata y pública explicación, no a la Comisión Lavallato, no tiene que ir a bajar la cabeza a la señora Bartra, tiene que explicarle al país si esto que ayer hemos conocido es verdad. Y si es verdad, su situación es muy, muy complicada, porque ya la precariedad en la que ésta se ha desarrollado los primeros meses del gobierno da muestra de que no tiene capacidad para reaccionar frente a estos escenarios. Claro, Glatzer, remarcar un poco lo que tú dices, ¿no? Yo creo que ahora se entiende por qué el presidente no quería ir a la comisión. Yo siempre pensé que al margen de lo que dijera la Constitución, él inmediatamente debió ir y aclarar todo para que no lo volvieran loco como era previsible, pero ahora ya estamos viendo que no solamente era un problema de la Constitución, de salvar la investidura presidencial, como se decía, ¿no? Y bueno, si ya era gravísimo que, habiendo dicho que no había realizado ninguna consultoría para Odebrecht, se descubriera que sí la había renunciado, pero a través de una empresa determinada, ahora ya 7 pagos, ¿no es cierto?, para una empresa que todo indica que era de él unipersonal, peor aún. Y además, durante el periodo en que era funcionario público, ministro, presidente de Proinversión, lo cual incluso pasamos ya al campo no político, no solamente político, sino al campo penal. Ahora, yo evidentemente soy partidario que, por supuesto, hay que ver qué puede decir en la comisión, ya que ha aceptado ir a último momento, pero también me preocupa porque él podría haber dicho ayer, ¿no es cierto?, cuando anuncia: he cambiado de posición, voy a ir voy a recibir a la comisión de Lavallato, decir: pero eso sí, adelanto que es tajantemente mentira, no he recibido nunca, esa empresa no es mía, nada, no lo ha dicho, simplemente ha repetido este estribillo de nunca, ¿no es cierto?, he favorecido a una empresa determinada. Entonces, claro, como tú dices, es obvio que esto es lo que esperaba el fujimorismo y todo, pero digamos que PPK se lo ha puesto en bandeja, o sea, realmente solo, ni siquiera, no creo en los milagros, pero donde estamos es muy difícil que retroceda. Por supuesto, se tendrá que dar la oportunidad para que él, como ha dicho, va a aclarar todo, pero no sabemos cómo va a aclarar todo. Y yo digo, si podría aclarar, ya hubiese comenzado haciéndolo el día de ayer, tajantemente, diciendo: esto es falso, yo voy a aclarar que estos 7 pagos nunca se me han hecho, esta empresa acá está, no es mía. Pero ya ha desperdiciado la primera oportunidad. Además se ve que están, como tú has dicho, los medios de comunicación tipo La República, ¿no?, que era un medio que estaba apoyándolo justamente porque no quería hacerle el juego al fujimorismo. Que estos se puedan alegrar muchos y todo es lo de menos ahora. Lo máximo, lo importante sería que tuviera una explicación, pero todo parece indicar que no tiene explicación. Sí. Sí, no, es tremendo. Estaba viendo el reporte que, además, para que nuestros oyentes sigan, digamos, la secuencia de estos hechos. Esto se origina
como consecuencia de un pedido que hace la Comisión Lavallato a Odebrecht, al señor Cruz, que es, digamos, el hoy representante de Odebrecht en el Perú, y le pregunta simplemente si es que el presidente Kuczynski en algún momento o alguna empresa en la que él esté vinculado ha trabajado para alguno de los proyectos donde Odebrecht estaba directamente vinculado. Y Odebrecht le contesta y le dice sí, y le dice que esta empresa llamada Westfield Capital Limited es la que facturó, ¿no es cierto?, estos cerca de $800.000 en el periodo que tú, Ernesto, bien has mencionado, 2004 y 2007. ¿Y cuál es la particularidad de esta empresa? Porque si el presidente, digamos, es parte de esta empresa, en ese momento era funcionario público y la empresa tenía varios otros socios, no es que va a mitigar o reducir el impacto de la gravedad de ese hecho de haber sido funcionario y al mismo tiempo contratar para una empresa que estaba contratando con el Estado, pero esta es una empresa unipersonal, es decir, es como que tengo una empresa, le pongo el nombre que quiero, pero es solo de Glatzer Tuesta, y por lo tanto, si contrata con alguien, no puede justificar de que es otro el que está contratando, sino él mismo, y eso realmente es bien grave. Pero lo más grave, y eso también tiene que explicarlo el presidente, es que Odebrecht, después de que el presidente Kuczynski dejó de ser ministro y dejó de ser primer ministro, tuvo a través de otras dos empresas, una de ellas es First Capital, de la cual ya se ha hablado, y Marco Sileri va a venir en un ratito porque ellos sacaron la semana antepasada en Caretas esta información, le dio asesorías a Odebrecht en varios proyectos por cerca de 4 millones, cerca de 5 millones de dólares. Entonces, claro, lo que conversábamos un poco antes de salir al aire, Ernesto, y tú con razón decías algo, claro, si le dieron a él 782.000, a Pedro Pablo Kuczynski, con el peso y la importancia que tenía de ser primer ministro y ministro de Economía, digamos, esos 4.8 millones que le dieron después a First Capital, lo más probable que se los daban también porque sabían que Kuczynski era parte de esas empresas, porque no creo que sus socios, señor Sepúlveda, a quienes no muchos conocen aquí, tengan la capacidad y el peso para darle a una empresa ciertas garantías de que les va a ir bien en un país donde más bien Kuczynski era el que manejaba todas esas cosas, ¿no? Ese es otro tema que también tiene que seguramente dilucidarse y discutirse en esta comisión. Pero yo insisto, si bien es cierto, hay un llamado a la comisión, Ernesto, pero lo que tiene que hacer es explicarle al país, o sea, digamos, aquí, acuérdate, el presidente Kuczynski no ganó, o ganó básicamente por que iba a defender el sistema democrático y porque nos iba a librar de la corrupción y del retorno a los 90. Si él no logra salir bien librado de esto, yo creo que el desenlace, y ahí sí el fujimorismo, de repente ni siquiera directamente va a ser el que procure la vacancia o que procure la renuncia, sino a través de otros partidos van a seguramente ya ponerse de acuerdo para una situación de esa naturaleza que sería terrible, pero que, digo, a estas alturas ya no se sostiene solamente en la debilidad del presidente y en el accionar brutal del fujimorismo, sino en hechos que parecerían no solo son exactos y concretos, sino que claramente dan cuenta de tremendo conflicto de intereses. Bueno, ya la congresista Vilca Toma, por supuesto, antes de esto ya había pedido la renuncia, y que era un poco el mensaje del fujimorismo a través de ella, y ayer también se decía, el rumor, por lo menos se dijo en los noticieros, o sea que el Frente Amplio sería el que estaría pidiendo la vacancia. Ahora vamos a conversar también con uno de los congresistas, con José Ceballos, que va a venir para plantearnos el punto de vista de ellos. Ahora, como yo digo, Glatzer, pues estaríamos más tranquilos si es que ya hubiese salido y hubiese dicho no, es falso, porque sería agarrar y traer la escritura y decir, miren, esto no. Ahora, yo creo qué cosa va a decir él, indudablemente que es una empresa que estuvo vinculada a él, pero que cuando ya era ministro, él se había desvinculado por completo de esa empresa. Creo que va a ir por ahí, pero evidentemente no se le puede creer, ¿no? Yo digo, una persona que tiene argumentos contundentes sale inmediatamente, no espera ni siquiera la citación, va también a lo de la comisión, pero sí, ya era el momento, y hemos visto más bien que ha estado reunido con todos los ministros, con la vicepresidente, o sea, para ver qué sale. Además, se me ocurre también que muchos de los ministros, que son gente muy correcta, les debe estar diciendo, oye,
¿Qué pasó? ¿Cómo nos has dicho eso? Le debe estar tomando cuentas también, porque hay gente que se ha jugado, digamos, por él. Acuérdate que el ministro de Cultura del Solar salió el día anterior, es decir, PPK no mintió, ¿no es cierto? Entonces hay que, ellos también deben estar diciendo de cómo nos vamos a involucrar en una defensa incondicional a este presidente de la República, que no solamente ha mentido al país, sino ha mentido a todo el mundo, ¿no? Sí, aquí nuestros oyentes nos están dando una mano en torno a lo que tú decías del Frente Amplio. Carmen nos dice, hay un titular en las redes que dice que el partido de Arana ha pedido que se debata la vacancia del presidente. Claro, sí. Michelle o Michael Hugo dice, Humberto Morales ya ha pedido que se agende para la sesión plenaria de hoy el pedido de vacancia. Obviamente el fujimorismo salta en un pie y dice, aunado a la y junto con la prolongación de la legislatura que va a ir hasta enero, es decir, esto ya lo tenían pensado. Ahora, tú mencionaste ayer en Vilcatoma hace un rato, ¿qué cosa ha pasado? Este pedido que hace Bartra a Odebrecht es un pedido que a su vez Vilcatoma, así ha dicho ayer, le pidió a la Comisión Lavallato que le pida a Odebrecht. Es decir, esto lo han venido trabajando, pero digo que me queda clarísimo, nos queda clarísimo, Ernesto, de que el fujimorismo lo quiere vacar, desde el comienzo le ha hecho la vida imposible, de que han jugado con las peores formas del fujimorismo de los 90. Creo que lo que ha pasado el día de hoy, el día de ayer, con esa información que le han dado a la señora Rosa Bartra, es una información que ha sido conversada con Odebrecht para apuntar todo contra el presidente de la República y librar a Keiko Fujimori y Alan García. Creo que todo eso está pasando. Además, aquí en este programa hemos venido sosteniendo hace tiempo que los mensajes que le han hecho llegar a Barata desde el fujimorismo tienen que ver justamente con el peso que tienen, y le han dicho, mire señor, nosotros somos una fuerza política en el Congreso hoy. ¿Y qué cosa le han hecho notar a Barata y a Odebrecht? En la discusión que se dio sobre el decreto 003 y las modificaciones que el fujimorismo le hizo, ya le mandaron señales a Odebrecht diciéndole, mira lo que podemos hacer con ustedes ahora, así que ustedes se tienen que portar bien. Además, nosotros vamos a ser la única fuerza política que va a llegar al 2021. Entonces parecería que esto ha sido parte de esa conversación. Entonces se lo han dado, porque curiosamente el señor Cruz, que le dio la información, ayer ha salido de viaje a Brasil. Es decir, justo el día que iban a difundir esto, se va. Entonces yo creo que todo eso ha sido jugado en pared, todo eso se ha armado, pero nada de eso justifica el hecho de que el presidente de la República no solo es una persona, o ha sido durante este tiempo, que, como dice Rosa María Palacios, ha tenido vocación de alfombres, se ha tirado al piso para que el fujimorismo haga con él lo que quiere, por mucha inexperiencia política, sacando su lado fujimorista, pensando que al hacerlo brillar el fujimorismo lo iba a tratar de manera amable. Nada de eso justifica el hecho de que haya estado vinculado a este conflicto de intereses y que haya mentido. Tiene la oportunidad de aclarar, de decir que esto no es así, o de por lo menos expresar algún nivel de, mea culpa en torno a por qué no dijo esto en otro momento. Porque es verdad que yo he estado revisando también en esto, y aquí termino y te doy la palabra, esta empresa, Westfield Capital, está en la declaración de intereses del presidente. O sea, está, cuando él dice en qué empresas ha trabajado, él pone esa empresa. Lo que pasa es que no había el desarrollo en qué año trabajó, qué trabajos hizo. Entonces, lo que han hecho en la Comisión Lavallato es ir y preguntarle a alguna de estas empresas que el presidente dice son suyas, ¿han participado en algo? Y ahí le han dicho, sí, aquí está, mire todo lo que nos ha hecho. Esa es la parte que él no ha dicho. Entonces, eso es lo que tiene claramente que explicar, ¿no? Pero la situación es muy, muy complicada y puede pasar dos cosas, creo yo. O va a renunciar, o tiene que renunciar, o le van a generar un proceso de vacancia. Y si ya tienes, este tremendo problema serio, si no logras desestimar esta información y revertirla. En segundo lugar, si tienes esos congresistas que tienes en el Parlamento, que 2 o 3 máximo han defendido, yo creo que de buena voluntad al presidente, y se han sentido inclusive engañados por él, porque Kuczynski, a mí me lo dijeron varios congresistas que han venido acá, Ernesto, en reuniones privadas les ha dicho, no es verdad, yo nunca he dado consultorías para Odebrecht. O sea, les he engañado a ellos también. Y le han venido haciendo generando las condiciones, porque esta encuesta que saca el otro día Datu, no me vengan a decir pues que tiene la voluntad de ver cuál es el nivel de fortaleza del gobierno. Hacerte una calificación para que salga 0,6 era también acondicionar el ambiente para que digan este presidente no sirve, en fin. Pero todo eso, pasa en un segundo plano, si es que lo que se dice el presidente es verdad y mintió, ¿no?
Claro, por ahí también va a ir seguro una de las explicaciones, que es: yo lo declaré, yo pagué impuestos, sí. Pero eso no cambia pues la situación que se está evaluando acá, de haber recibido determinados pagos mientras que era funcionario público, y además tener un socio que ha recibido 4 millones. Ahora, a la vez, dos elementos, Glatzer. Uno de ellos es que lamentablemente esto también nos hace olvidar o pone en stand-by una cosa importantísima, que es las responsabilidades de Keiko Fujimori en todo este tema, que es tan importante y tan grave como esto que estamos denunciando de PPK, o lo de Alan García también, que su declaración ante la comisión fue realmente un fiasco, o sea, no se le hizo absolutamente nada, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, bueno, Toledo debe estar absolutamente feliz, porque ya él hace poco había mandado un conjunto de información diciendo: pregunten a PPK por esto, por esto. Bueno, por entonces esto, ¿no? A eso se refería, disculpa Ernesto, lo que Elian Karp le mandó como mensaje al presidente. Le dijo: oye, yo sé, digamos, yo te conozco, PPK, y probablemente sabía de algunos vínculos. Y efectivamente, y eso hay que decirlo con énfasis, como dicen nuestros oyentes, a través de las redes y a través del WhatsApp. Esto no hace santos a Keiko y Alan. No. O sea, es más, lo que ha provocado este escenario, con gran apoyo entusiasta de Kuczynski, con un pésimo gobierno y con las reiteradas mentiras en torno a sus vínculos con Odebrecht, no hace santos a Keiko y a Alan. Y creo yo que todo esto lo han armado ellos justamente para que jueguen al ladrón y todos sigamos al presidente, y con razón, porque es el presidente, y que dejemos de ver, digamos, lo que ellos pueden haber tenido en sus vinculaciones con él. Porque, digamos, todo esto pasa cuando un muy buen fiscal, a quien hay que defender, que es José Domingo Pérez, ha logrado identificar elementos razonables para sospechar que hay lavado de activos en todo el manejo de los fondos que tenía Fuerza Popular, y que puede haber tenido los vínculos y la plata que llegó de Odebrecht. Justamente en ese momento es que yo creo que el APRA y el fujimorismo lo que quieren es generar y precipitar un escenario tan complejo a partir de la precariedad de Pedro Pablo Kuczynski, no para defenderse ya legalmente, sino políticamente, digamos, pateando el tablero, porque creen que así ellos no solo se benefician directamente en medio de estas investigaciones, sino que tienen vida política todavía en adelante si es que hay nuevas elecciones. Y en ese aspecto también afecta mucho la fuerza que podría tener la bancada de PPK en el Congreso. O sea, facilita a la mayoría fujimorista en el Congreso hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto? Porque con qué autoridad van a salir los congresistas, que realmente deben estar tan indignados o sorprendidos como nosotros, a hablar en defensa del fiscal, del Tribunal Constitucional. Yo creo que, por ejemplo, ojalá me equivoque, pero la suerte del Tribunal Constitucional está echada por el lado de lo que están anunciando, que van a destituir a uno y suspender a otros. Pero un segundo elemento que quería poner también en Glatzer, aparte de que no hay que olvidarnos que también está Keiko, que también está Alan García, que también hay que investigar, por supuesto, a Susana Villarán, es que nosotros estamos discutiendo de qué pasará si se adelantan las elecciones, si el fujimorismo, pero también nos estamos tomando en cuenta el elemento de los que no están, por decirlo de alguna manera, en la estampa o en la estampita oficial. La calle, la gente, la que está mirando qué es esto. O sea, todos los sectores políticos están metidos en una cuestión de corrupción, mientras que yo estoy chambeándome, sacándome la mugre, me ofrecieron el mal menor, esto, la lucha anticorrupción, y de repente vemos lo que está ocurriendo. Ahí también hay un actor que no estamos contemplando y que, por supuesto, tiene todo el derecho y más bien ojalá reaccione, pero nunca se sabe para dónde va a ir. O sea, no podemos solamente hacer el análisis, sino vamos a ver qué pasa en las fuerzas del Congreso, todo, sino hay una cosa mucho más amplia que se va a mover, ¿no? Mira, digamos, por lo general, digamos, en buena parte de los casos donde se han producido situaciones naturales en otros países, la lógica de la gente ha sido que se vayan todos. O sea, si el fujimorismo cree que se va a salvar y va a aparecer, o sea, la señora Rosa Bartra ayer se sienta y dice: ya sabía yo por qué había estos ataques a la comisión y que nos querían boicotear nuestro trabajo porque estamos luchando de manera profunda contra la corrupción. Nos querían desestabilizar porque no querían que demos a conocer al país, además un documento, por supuesto, que ellos en conferencia de prensa
publican para perjudicar al presidente, porque tienen tanta otra información. La pregunta es si tuviera otra información sobre otros personajes que son afines a ellos, la mostrarían de esa manera. No es cierto, sino en el presidente de la República. Pero no es por eso, es decir, que la señora Rosa Bartra, que el fujimorismo, que ahora está liderado o digamos batuteado por el señor Becerril, que ayer llamó al presidente mitómano, dijo que tenía rabo de paja, dijo que era tal o cual esto, digamos, no crea que la gente lo va a ver a él o al fujimorismo como los salvadores del Perú. Los ve igual, creo yo, de corruptos que todos aquellos que de una u otra manera están en medio de un mar de sospecha, porque es probable que recibieron fondos de Odebrecht. ¿Y qué cosa puede salir de ahí? Cualquier cosa, Ernesto, porque los populismos, los extremismos pueden tener manifestaciones expresas en esas próximas elecciones y podemos estar en una situación que la gente puede después, digamos, preocuparse por lo que eso puede significar. Ahora, ¿no? Vinculado a eso quería decir lo siguiente: justamente en este tipo de situaciones son muy importantes las instituciones. Sería ideal, hay que luchar porque se mantenga un fiscal de la nación como Pablo Sánchez, a pesar de que le tienen la puntería. El TC podría jugar un rol fundamental, pero ya sabemos cómo está la situación, ¿no? Ahora, yo quería hacer un comentario, Glatzer, saliéndome un poquito del asunto, pero me parece clave hacerlo sobre dos aspectos. Uno, fíjense ustedes que de un momento a otro la mayoría del Congreso y Jenny Vilcatoma han presentado proyectos de ley para modificar la ley, el régimen de colaboración eficaz, que hay que tener muchísimo cuidado, porque acuérdense que gran parte de la lucha anticorrupción se basa en colaboradores eficaces. Entonces quieren saltear todos los trámites, llevarlos al pleno inmediatamente. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, es cierto que lo que se pretende es fortalecer la parte afectada, no por las declaraciones, sino lo que es en la Procuraduría, que participe mal, lo cual no estaría mal, pero hay que tener cuidado de en qué procuradores están pensando. Y en segundo lugar, que se ponen determinados plazos que a mi modo de ver son cortos también. Se dice, por ejemplo, el colaborador en los primeros 20 días tiene que dar la información. Y máximo 90. Y claro, uno sabe que los procesos de colaboración son largos porque hay que ir como indagando. O sea, en los 20 primeros días tiene que dar la información. Y la corroboración sería 90 y extendible, prorrogable en 60 más. Yo creo que lo que debería hacerse es los 150 días o los 170 días que sea para dar la información o corroborar, porque también es cierto que no deben durar tanto, años. Sí, es verdad. Y lo último que quería decir sobre otro tema, pero sí me parecía importante. Ayer escuchaba la entrevista que le hacías a Inés Villa Bonilla, que yo ratifico por su trabajo, que conozco, es una de las mejores juezas que tiene y que ha tenido el país, que lo ha demostrado además con un montón de sentencias, que es la coordinadora de la Sala Penal Nacional, que como bien decías ayer, ha sido que cumplía su aniversario, eran 20 años. Pero a mí lo que me preocupó es que escuché justamente en la ceremonia, y estaba el presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial, Nuberlí Rodríguez, y realmente me impresionó. Comenzando dijo, bueno, ha nacido la comisión, el sistema, la Sala Penal Nacional hace 20 años, pero como todo el mundo tiene de repente una fecha de fallecimiento. O sea, como diciendo, ya se viene, todo el mundo sabe que hay un conflicto, que Nuberlí Rodríguez quiere pasar todos estos casos que está viendo la Sala Penal Nacional al sistema anticorrupción. Hay ahí un impasse y la Sala Penal Nacional dice que es un problema de competencias. Entonces, ir a su aniversario y decir que ya tiene una fecha de fallecimiento, y además anunció una cosa que es bien problemática, porque dice que ya está el estatuto, cosa que también es discutible la legalidad de este estatuto, que la Sala Penal Nacional se convertiría en una nueva Corte Superior. O sea, se está creando también otra en la Selva Central, y esa sería una Corte Superior, perdería todo su carácter de especialización. Y lo último, y es el colmo, es decir, si que los que están ahora en la Sala Penal Nacional quisieran quedarse, tendrían que ir a concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y todavía hizo una broma. Y como ustedes son muy capaces, y si ganan el concurso, estaremos con ustedes acá el próximo año también. Entonces me parece o sea, es discutible lo que quiere Nuberlí, pero yo no creo que se justifique ese maltrato a personas. No, claro, o sea, digamos, en todo caso, claro, si él considera
considera de que hay que hacer cambios, tiene que hacerlo pues de una manera un poco más, con más reflexión, ¿no es cierto?, con una reflexión profunda, haciendo un balance de lo que ha sido. Yo conversaba efectivamente con Inés Villa ayer y reconozco en su trayectoria, digamos, lo mejor del Poder Judicial y de varios otros jueces que están ahí y que han hecho tanta labor importante para poner en su sitio a tanta gente que la criminalidad organizada, desde la corrupción o desde la en fin, de distintos delitos, nos ha hecho tanto daño, ¿no? Y eso que tú mencionas es claramente un maltrato que creo que el presidente del Poder Judicial no debería. En el aniversario, en la ceremonia, va y dice eso, me parece realmente. Y lo otro que yo sí diría, si como tú dices, él quiere hacer cambios, que diga ¿por qué? No entiendo cuáles son las críticas, por qué ese ensañamiento desde el primer día de su gestión. No lo digo motivado porque yo he visto el rol que ha cumplido la Sala Penal Nacional y hasta ahora no entiendo cuáles son los fundamentos, porque incluso se los he preguntado personalmente. Pero en fin, sí, este es un tema aparte y seguimos con el tema terrible que nos ha sorprendido, que no sabemos, Glatzer, que si debemos llorar al aire o no, sí, porque para el país, bueno, para la democracia, ¿no? Pepe Mejía dice a través del Facebook, dice saludos, dice, ustedes dan por hecho la vacancia, si no existen movilizaciones sociales contra la corrupción no pasa nada. Y yo creo, a ver, nosotros somos, por supuesto, quienes creemos que hay que defender la institucionalidad. Yo creo que una vacancia, inclusive una renuncia, generan inestabilidad. Pero todo va a depender, y depende de, digamos, qué cosa esté a la base de una discusión de esa naturaleza. El gobierno ahora, como tú bien has dicho, Ernesto, da cuenta de que no es solo su debilidad lo que tenía o le jugaba en contra en su relación con el fujimorismo, con otros actores, sino que en este caso Lavallato. Y me acuerdo yo estando en otra radio decíamos, Ernesto, la suerte de PPK va a estar en cuán vinculado esté a Odebrecht, porque de ahí le van a sacar el argumento para la vacancia. Y mira dónde ha llegado. Ahora, lo que ha hecho PPK, no voy a justificar, a mí me parece terrible. Creo que si no responde, no desmiente, no genera esto, realmente se ha convertido en una estafa, porque él, digamos, mira, él sacó 21% en la primera vuelta en el último proceso electoral, Keiko sacó 40%. Entonces, a PPK no solo hay que verlo por el lado de los 42.000 que hicieron que ganara la elección, sino cómo saltó desde 21% hasta el 50% más esos 42.000 votos. Es porque mucha gente que no creía en él en materia económica, que creía que era un lobista, que creía que era un personaje que inclusive se asemejaba mucho a Keiko en varias cosas. ¿Qué pasó para que toda esa gente decidiera votar por él y no votar por Keiko? Porque él daba o decía que iba a dar dos garantías desde mi punto de vista que eran centrales. Uno, el resguardo del sistema democrático, y otro, la lucha contra la corrupción y evitar que el narcoestado, los 90 regrese. Entonces, en ninguno de los dos temas ha estado a la altura, porque ni ha defendido el sistema democrático del avasallamiento fujimorista, que ha sido brutal, y ahora conocemos que en materia de corrupción no solo no ha hecho nada importante en términos de acciones del Ejecutivo, sino que está o puede estar claramente comprometido en algunos de estos casos. Pero yo insisto, porque las personas que nos están escribiendo dicen eso, ojo, esto no hace que mañana o cuando venga el Papa hay que aprovechar para que canonicen a Keiko Fujimori y Alan García, ¿no es cierto? O que, digamos, el Cristo al Pacífico, ese que está en la Costa Verde, ahora tiene que ser el símbolo de la honestidad, y no lo que hasta ahora todos hemos creído que es el símbolo más bien de lo contrario. Pero, digamos, todo está hoy centrado en la entera y única responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, era difícil pasar a estar peor que Keiko y Alan García. Era bien difícil, pero PPK lo ha logrado. Ahora, a mí me encantaría decir, ver para creer, vamos a esperar qué dice en la comisión, no hay que apresurarnos, esa es una movida política también en la línea del obstruccionismo y todo. Pero su reacción ha sido de una determinada manera que no te permite decir eso, que los hechos concretos son como hemos venido diciendo. Entonces,
bueno, pues a ver que haya una especie de milagro de iluminación, ¿no? Incluso yo ahora digo, de repente pues ahí está la explicación de por qué no podía enfrentarse al fujimorismo, ¿no? Ahora, lo otro es que yo digo, pero no sé cómo sería, porque como yo comentaba la vez pasada acá en un gimnasio, la gente agarraba y decía, lo que va a ocurrir es un pacto de impunidad, y lo describía muy interesante, que decía, yo no me meto con tu roche y tú no te metas con mi roche, ¿no? Sí. Ahora, yo lo veo muy difícil porque quien está involucrado pues es el presidente de la República, y no van a agarrar y decirle, oye, vamos a hacer un pacto, no. Si no, sería, ¿no? Lo van a dejar y después viene de repente el pacto de impunidad. Mira, yo creo que hay aquí a ver, esto es una hipótesis, por supuesto esto es una idea. Yo lo que creo es que la relación del fujimorismo con el APRA juega en esta dirección. Yo creo que las cercanías que el APRA y sobre todo García ha tenido en los últimos años con Odebrecht, Barata y Odebrecht, permite que Barata y Odebrecht administren la información sobre él y sobre Keiko de la manera que ellos quieren. Y eso García le puede finalmente dar al fujimorismo. El fujimorismo que le da el peso y la fuerza de los votos para que juntos caminen hacia esta impunidad. Entonces, lo que yo creo es que el fujimorismo y el APRA lo que quieren ahora es centrar la corrupción en el presidente, donde se va a iniciar un proceso de discusión, si hay vacancias, si renuncia, lo van a someter a la comisión, vamos a seguir en esto un tiempo, no sé si prolongado, pero un tiempo, y van a insistir con lo de Toledo, van a insistir con lo de Humala, van a insistir con lo de Susana Villarán, pero ellos finalmente no van a ser tocados. Pero va a depender muchísimo del Ministerio Público y lo que hagan estos fiscales en esta materia para ver cuán involucrados están estas dos agrupaciones políticas. Y por eso es que el fujimorismo lo que quiere ahora es asociar esto del presidente al Ministerio Público, porque hay declaraciones de fujimoristas que dicen, ahí está, el fiscal de la Nación estaba protegiendo al presidente porque él tenía esa información y no la quiso dar a conocer. Y en segundo lugar, ahora que se conoce el escándalo, o sea que se sale este escándalo, recién se ponen a investigar al presidente, cuando hasta donde yo he podido conocer, hablando con gente del Ministerio Público, ya había una investigación que se había iniciado al estilo Hamilton Castro, es decir, que él inicia 10 meses antes y, digamos, va lento para al final ir más de seguro. Eso es lo que ha pasado. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esa vinculación que quieren hacer. El presidente ha estado protegido por el Ministerio Público y con eso se bajan al presidente, golpean al Ministerio Público para que el presidente sea el centro de la atención en torno a la corrupción, como tiene que ser porque es el presidente, y se desprestigia al Ministerio Público cuando ellos sí quieran hacer su trabajo contra ellos que son o quieren ser intocables. Claro, ahí el gran desafío, creo, Glatzer, es ver quién va a impulsar que la lucha contra la corrupción continúe. Es decir, por supuesto contra PPK, pero también, como estamos diciendo, contra los otros. Entonces, tú has mencionado al fiscal de la Nación, por supuesto, pero ese fiscal de la Nación tiene que estar absolutamente respaldado por un movimiento ciudadano. Sí. Si no va a decir, bueno, ya se echó a Humala y a Nadine, ya se echó a Toledo y ahora a PPK, ya todos los demás quedan a salvo. Cuando yo sí creo que, pese a lo grave que todo es esto para el país, sí es pues una gran oportunidad para, digamos, ya no se dice de limpiar la casa a fondo, para fumigar la casa tanto en términos políticos como en términos económicos, ¿no? Sí, y justamente siguen escribiendo las personas en torno a este asunto. Hay que esperar. Ahora, no se sabe cómo va a ser esta presentación a la comisión. Va a ir Kuczynski, lo va a recibir, va a ser pública, va a ser reservada. Yo escuchaba ayer al señor Juan Cheput, que antes de ayer se ha dado cuenta de la vocación del fujimorismo y ayer se ha dado cuenta de que estaba defendiendo a un presidente que no le había dicho la verdad en la interna, pero que ha dicho que debería ser rápido y público para que todos podamos escuchar cuáles son los descargos del presidente, pero además para que también podamos notar cuál es y cómo es la manera que utiliza la comisión para preguntarle al presidente de la República, que no será seguramente como la que hicieron con Alan García, ¿no? Yo vi una caricatura, creo que Andrés Edel y otro día en El Comercio, que ponía a Keiko Fujimori de doña Florinda y a Alan García del profesor Girafales, y le decía, pase usted, después de usted, y le hacía entrar a una puerta, a una casa que decía Comisión Lavallato, sí. ¿No es cierto? Donde ellos se sienten muy, muy cómodos porque ahí tienen una defensa muy cerrada de quienes desde sus partidos efectivamente... Bueno, solamente acá porque, ¿no? Yo también leí en las redes que había que jugar también nuevamente el mal menor.
¿Qué preferimos? ¿A un PPK así o al fujimorismo prepotente que ahora va a tener todo el poder? Yo creo que ya en este ámbito, si se comprueba todo lo que parece que es verdad, no se puede jugar a esos términos de cuál es el mal menor o no, simplemente, ¿no? Sí, y vamos a ver, porque digamos, ya venimos con esta lógica de mal menor, los 3 últimos procesos electorales por lo menos, sí, los 3 o 4 últimos procesos, bueno, todos los últimos procesos ya en un contexto democrático, y vamos a ver qué pasa, sí, pues, o sea, digamos, por esto, ahora, pero, digamos, al margen de las críticas, yo puedo decir, no, mucha gente después de lo que pasó con Humala y que está preso y que ha pasado todas estas cosas, empezó a decir de que cómo es posible que esa gente haya apoyado a Humala en su momento. Digamos, Humala está metido en hechos que son graves y tienen que investigarse en materia de haber recibido fondos probablemente ilegales, y por supuesto hay serias dudas de lo que hizo en Madre Mía, y que tiene que ser investigado y seguramente sancionado severamente. Pero si uno evalúa en materia democrática, digamos, ese gobierno, digamos, se evitó por lo menos lo que muchos imaginaban poder hacer ese gobierno, que se quedara después de 5 años, que cerrara el Congreso, que tomara los medios, que fuera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que las cosas hay que verlas en su real dimensión, porque ya empiezan esas voces de, ahí está, pues lo que decía, que claro, eso lo que quieren es simplemente hacernos creer, distorsionando la realidad, que Keiko hubiera sido mejor. Y yo creo que Keiko sería igual o peor que claro. Mucho no, peor. Además está todo parece indicar que está metida. Porque si es que a Keiko o a su partido se le descubre que recibieron fondos de Odebrecht y Keiko hubiera estado en el poder, ¿quién hubiera buscado la renuncia o la vacancia? Ellos lo hubieran recontrablindado, y cualquiera que hubiera estado pidiendo eso en ese momento seguramente corría la suerte de muchos opositores al régimen de su padre en los 90. Ahora, Glatzer, nos hemos olvidado de una buena noticia, aunque no crean, hay buenas noticias, que es que se ha mandado, hay un mandato de prisión preventiva para Figari, el sodalicium, ¿no es cierto? Yo, como siempre digo, habitualmente no me gusta la prisión preventiva porque creo que la gente debe ser juzgada en libertad, incluso yo he cuestionado la prisión preventiva en el caso de Humala, de Nadine, incluso era discutible si le correspondía la prisión preventiva o no a los empresarios, Graña Montero y los otros. Es discutible, a pesar de que creo que lo que resuelve el juez debe respetarse y todo, pero creo que habían elementos a favor o en contra. Pero en este caso, yo he dicho, por fin corresponde, porque está alterando absolutamente todas las pruebas, porque está protegido, porque quiere impedir la justicia. Para este tipo de casos es la prisión preventiva. Sí, y sobre eso, Ernesto, yo ayer, digamos, hasta antes de que se conociera la información que dio la Comisión Lavallato y la señora Bartra, del fujimorismo, sobre Pedro Pablo Kuczynski, las reacciones que fueron, digamos, creciendo el día de ayer en contra del presidente, y contra el Ministerio Público, porque empezaron a relacionar al Ministerio Público. Yo en primer momento pensé que era por lo de Figari, porque acuérdate que el fujimorismo a alguien ha blindado es a Figari. El señor Galarreta y todos ellos seguro que no quisieron crear una comisión en el Congreso para investigar estos graves abusos contra jóvenes que, digamos, llegaron a este movimiento y terminaron siendo vejados de una manera brutal, como ya han podido contar algunos de ellos, lo blindaron. Entonces ahora el Ministerio Público, otra vez cumpliendo su papel, está en medio de un pedido, que vamos a ver qué dice el juez. Vamos a ver qué dice el juez. Si se supone que para otros delitos, que siendo graves, no son tan graves como esto, que incorpora violación, ha dado prisión preventiva, vamos a ver si en este caso se anima. ¿Y qué cosa va a pasar por ahí? Si eso sucede, van a tener que traer al señor, pedir la extradición de Figari, ¿no es cierto? Una orden de captura internacional y una extradición. Es difícil, pero ya el solo hecho que tenga la medida. Ahora, ojalá el señor Juan Luis Cipriani, ahora que está muy ávido de medios por la visita del Papa, porque quiere hacerse él con el mérito, cuando a una conferencia los colegas que van le pregunten también por Figari a ver qué posición tiene sobre ese caso, ¿no? De repente, digamos, se lo traen a Figari también por ese tiempo, para que si le dan la prisión preventiva pase lo que corresponda, ¿no? Pero debe estar pues feliz Cipriani con esa noticia de PPK. Me imagino, como yo pues escuchaba ahora a Philip Butler, a toda esta gente que ha querido
la vacancia desde el primer día. Incluso yo te digo, tú has entrevistado varias veces y muy bien, porque tiene un análisis político interesante, pero escuchaba también a Fernando Rospigliosi ayer en el canal de televisión y era como decir, yo dije el primero que la vacancia, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima gente que está muy contento con esta noticia, sí. Nosotros no, pero es la que corresponde, sí. Es la que corresponde. O sea, digamos, ¿qué otra cosa se podría discutir si el presidente está metido en hechos de esta naturaleza? Yo conversé con Fernando el otro día acá y él efectivamente, y por supuesto convenimos los dos que no es que nosotros estamos alentando ese escenario y que nos alegramos que eso pase, pero digamos, él lo que decía era efectivamente, el fujimorismo está planteándole dos alternativas al presidente: renuncia o te vacamos. Y al parecer ya tenían, digamos, la certeza de que ese tipo de información les iba a llegar y que estaban esperando solo el momento. Y ahora lo han sacado. Y vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Solamente repito sobre eso. Además, ¿cuál era el programa de Boca de Jarro? Era un analista político y un penalista, Rodríguez, para que dijera en qué momento era delito, cuándo se le metía preso, y fue terrible también lo de Rodríguez, pero en fin. O sea, diciendo que va a ir preso. Claro, o sea, la invitación era por un lado un analista político y por otro lado a un penalista para ver qué tal. O sea, uno para que diga que hay vacancia y el otro que le va a pasar después de la vacancia. Claro, no digo que sea malintencionado, sino que estaba evaluando. Claro. Ya, digamos, y ahora vas a ver, a mí me ha tocado a veces participar en estos paneles que hacen otros programas en la televisión, y hay algunos que son intérpretes entusiastas de un fujimorismo que dicen vigoroso y bueno, y deberían dejar los comentarios y análisis para, digamos, ponerse a meditar, que es lo que correspondería, y no seguir engañando a la gente. Son las 7:48 de la mañana. Vamos a un corte, regresamos, estamos aquí en No Hay Derecho. Ernesto Najari, gracias a esta, lo vamos a acompañar esta jornada, así que regresamos. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:50 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Bueno, la situación amerita, hemos hecho una conversación larga con Ernesto, que además tengo el gusto solo de tenerlo una vez por semana aquí en el programa, y por lo tanto aprovecho un poco su presencia para recoger su opinión sobre estos temas. Solamente quiero un ratito antes de irnos a las regiones, Carlitos, ayer hicimos una pregunta en el Facebook, ¿no? Y le preguntamos a nuestros seguidores, tras la revelación de la constructora Odebrecht de que realizó pagos a una de las empresas de Pedro Pablo Kuczynski por asesorías, ¿cree que el presidente debe recibir a la Comisión Lavallato? Eso lo decíamos antes de que él tome la decisión. El 52% decía que sí, y el 48% decía que no. Ahora, como digo, él cuando vaya a la comisión, si va o cuando la reciba, no tiene que pensar solamente en que tiene que dar explicaciones a ellos, sino que en realidad tiene que estar pensando que la deuda principal es con la ciudadanía, sobre todo con ese sector que confió en él y finalmente dejó de lado sus convicciones ideológicas, incluso lo que quería que pase con el país a propósito de los candidatos por los cuales votaron en la primera vuelta. Dejó todo eso de lado para votar por Kuczynski. Y Kuczynski, miren la manera como está respondiendo a ese encargo. Vamos ahora sí a irnos a Chimbote, en la región Ancash. Carlos Bustamante está ya con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Glatzer. Y Chimbote pues sería refugio de sacerdotes acusados de pedofilia. El primero de ellos es Horacio Jiménez Arrunátegui, quien según un comunicado de prensa de la diócesis de Orange en Estados Unidos, pues lo reportó que estaba impedido de celebrar misas. Sin embargo, ahora está llevando a cabo estas celebraciones en el Hospital Regional de Chimbote. Este no sería el único caso de sacerdotes pederastas en Chimbote. Paul Madden, quien aparece también en el directorio eclesiástico de la Conferencia Episcopal Peruana como párroco de la iglesia de San Pedro en Guarmey, también es acusado de pederasta. Paul Madden tiene 71 años de edad, es irlandés y también vive en Chimbote. Dicho cura había sido denunciado por abusar sexualmente de un muchacho de 13 años de edad de manera reiterada. Por este motivo fue impedido también de oficiar misas en Estados Unidos. Esta es la información desde Chimbote. Adelante, estudios. Muchísimas gracias a Carlos por esa información desde la región Ancash. Esto es gravísimo, eso se conoció a través de algunos programas el fin de semana y ya entiendo que el Ministerio Público está tomando medidas para primero evitar que esta persona pueda cometer esos brutales y graves delitos que cometió cuando estaba en otros países, y ojalá nuevamente pido, solicitamos, y creo que aquí represento a mucha gente, que el señor Cipriani salga y hable de estas cosas también, ¿no? Porque no todo es política, no todo es alabar a sus aliados políticos y tratar de figuretear con la visita del Papa. También es salir a reconocer que dentro de la Iglesia Católica lamentablemente hay muchos de estos casos que hoy hacen estas noticias que son tremendas. Vamos a irnos ahora a Junín, en la región Junín, en Huancayo específicamente. Un saludo para Efraín Rojas, que está en comunicación con nosotros. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de IDL Radio? El Ministerio Público amplió la prisión preventiva en contra de Martín de la Derocio, el mismo que incluyó al expresidente de la región Junín, Vladimir Cerrón, y a Henry López Cantorín, alto funcionario de ese gobierno que presidió Cerrón, por la presunción de pertenecer a una organización criminal corrupta montada por el empresario en prisión para apropiarse del dinero del Estado peruano. Esto se refiere a las obras de los puentes comuneros y Eternidad, el primero valorizado en 48 millones y el segundo en 10 millones de soles. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información que nos envías desde Huancayo, en la región Junín. Vamos a cerrar esta mañana nuestro recorrido por las regiones, yéndonos a Huánuco. Ahí está Yuri Valdivieso con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. En Huánuco, ahora los asaltos han comenzado a preocupar. Grandes empresas, instituciones, entidades como Seda Huánuco, es la empresa de saneamiento de distribuye agua potable, fue asaltada, por ejemplo, ayer. Ante esta situación, tanto la Policía Nacional como el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana han informado que se van a reunir de urgencia para tratar este tema de los asaltos a mano armada de bandas organizadas. En otro ámbito de la información, Huánuco acata hoy un paro de paperos que llegado hasta nuestra ciudad en reclamo por los bajos precios de la papa blanca. Hasta el viernes podrían estar viajando para una entrevista con el Ministerio de Agricultura. Finalmente, la Universidad Hermilo Valdizán tiene autoridades universitarias, es objeto hoy de un remesón, luego que la Corte Suprema, a través de la Sala Constitucional, emitiese una resolución en el cual indicaría que se tendría que volver a foja cero en términos de lo que significa el proceso de elecciones. Entonces, porque desde Huánuco para IDL Radio. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región Huánuco. Son las 7:56 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, ¿sí? ¿Dónde está Carlitos Yancunes, el productor? Emanuel, buenos días. Emanuel Rojas está aquí desde temprano. Luis Arrece, nuestros colegas. Todo el equipo de la radio también trabajando. Ahí en Seguridad, Vanessa Meneses. Está Víctor Ciudad. ¿Qué más está? María Sosa, Edison, no ya mencioné. A Miguel Loaiza también. Todos escuchando y siguiendo el programa, por supuesto. Vamos a una pausa. Carlito, vamos a una pausa, regresamos en un instante. ¿Por qué no tratamos de comunicarnos con alguien del partido de gobierno, Carlito? Vamos a ver si de repente el vocero, el congresista Ceballos, ¿no? Lo llamamos un ratito, y mientras invitamos a pasar ya a Marcos Sileri, director de Caretas, para conversar con él y hacer un análisis de lo que está pasando. Ya regresamos.
Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8 en punto de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. No hemos tenido suerte todavía con ningún miembro del partido de gobierno para poder tener un contacto por teléfono. La situación es muy complicada. Está ya con nosotros, lo anunciamos antes de irnos a la pausa, pero temprano también, Marco Sileri, director de la revista Caretas, revista que como todas las semanas recomiendo ustedes lean y sigan con interés. Aquí comentamos los artículos, las investigaciones que permanentemente desarrollan. Y quiero, junto con saludar a Marco, decir, hace un par de semanas, fue o la semana pasada, que sacaron información sobre First Capital, ¿no es cierto?, que digamos ahora hace parte de una lista de, parece, servicios profesionales que el actual presidente de la República le brindó a empresas relacionadas con Odebrecht, lo que ha generado en el ámbito político un ambiente muy complicado. Se habla inclusive de la posibilidad de que él pueda renunciar o iniciarse ya un proceso de vacancia por esos motivos, ¿no? De hecho, el diario La República, que es un diario que claramente ha buscado sostener en el marco de la defensa del sistema democrático al gobierno, hoy día le dice, si no aclara esto, renuncie de una vez. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por venir. Bueno, ¿cómo ves la cosa? Se ha complicado, digamos, ya ustedes habían dado la carinada, pero ahora la cosa es mucho más compleja todavía. ¿Cómo la describes? ¿Qué ves? ¿Qué desenlaces prevés pueden darse en los próximos días? Pronóstico reservado. Kuczynski hace bien diciendo que va a ir a la comisión. ¿Logrará convencerlos o convencer a todos de que no es lo que parece que sí es? Yo no sé, yo le pediría a Marco, digamos, porque no todo el mundo está enterado del detalle, pero ¿qué fue lo primero que llamó la atención a Caretas? Y yo sé, lo he leído, pero si lo puedes resumir para entrar inmediatamente ya a lo posteriori, digamos. Bueno, lo que gatilló la investigación, que en realidad fue un ejercicio de memoria, era las declaraciones de Marcelo Odebrecht el 10 de noviembre en Curitiba al fiscal Domingo Gómez, que entre otras cosas, presuntamente, puesto que estamos esperando las transcripciones oficiales, declaró de que PPK había sido una piedrita en el zapato y que entonces luego de dejar el gobierno, no recuerdo bien la frase, pero hubo una manera de compensarlo, de limar las asperezas. Bueno, entonces
regresamos entonces sobre todas estas investigaciones que se han realizado, que en realidad ya tienen mucho tiempo con Manuel Dammert, ¿no? Desde el año 2008, en realidad Manuel Dammert escribió un libro sobre las conexiones, sobre los negocios de PPK, ¿no? Ahí está Westfield, ahí está First Capital, ahí está en realidad en Latinoamérica, no sé cuántos. PPK, por lo tanto, desde el año 90 y tantos formó una serie de empresas en Miami, ¿no? Una empresa que se fue desglosando en fondos y otro en asesorías financieras. Así es como llegamos a Sepúlveda, que es el chileno socio de PPK en todos estos diferentes tipos de boutique financieras. RBC. Y ahí hicimos la pregunta pues obvia, ¿no? Y es extraordinario como una pregunta simple, de respuestas aparentemente sencillas, ¿no? Se ha convertido en una crisis política de esta naturaleza, ¿no? El presidente no ha sido claro, sigue sin ser claro. Ayer no ha explicado nada. La población no, el pueblo no está esperando que el PPK explique ante la Comisión Lavajato. Acá ya no hay intermediaciones de por medio. Él debe explicar a la opinión pública exactamente cuáles han sido exactamente las vinculaciones que ha tenido. No pinta nada bien, la verdad. Ahora, Marco, es verdad que el propio presidente ha ido generando este ambiente, más allá de la debilidad que ya sabíamos, expresaba su gobierno, por no haber dicho las cosas en el momento adecuado, por más polémica que pudiera haber sido en ese momento también, pero de repente el control del daño se hubiera sido distinto al que va a ser ahora. Pero entonces, lo que podría resumir un poco la trayectoria de PPK, teniendo en cuenta eso que tú has mencionado, es que él tenía un grupo de empresas, estaba vinculado a un grupo de empresas, y es a través de esas empresas, que son varias, le brindaba servicios a varias otras empresas también, y algunas de ellas claramente vinculadas con Odebrecht. Así es. Pero lo que se ha conocido ayer es que no solo es eso, sino que hay un periodo que es entre el 2004 y el 2007, que él era ministro de Economía y primer ministro. Una de las empresas le daba servicios a, digamos, un consorcio donde estaba Odebrecht. Y una empresa que es Westfield, que claramente es así, definitivamente es PPK pura y nata. Porque es unipersonal. O sea, unipersonal, registrada por él, etcétera, etcétera. Ajá. ¿No? Ese es puro PPK, porque hasta el momento estamos en el debate de First Capital, en la que el presidente niega que él es socio o ejecutivo de dicha empresa, ¿no? Que usan su nombre nomás. Que usan su nombre y que comparten la dirección, pero que es otra tienda, etcétera, etcétera. Terminó admitiendo, por supuesto, que ha hecho unos trabajos con First Capital también, que son muchos y que fueron gigantes, fueron muchos justamente en ese mismo periodo también. Sí, bueno, mientras que era funcionario... Creo que sí, ¿no? No, First Capital es después. Claro. A First Capital le hace contratos. Esos 4 millones por son después. cerca de 5 millones después. Muy bien. Y entre el 2004 y el 2007, cuando era funcionario, los 782.000 que se han conocido el día de ayer. Así es. Y nosotros estábamos tras la pista, es decir, presidente Aviar, estábamos tras la pista de la pregunta, en realidad, al presidente era: ¿usted participó o no en Conirsa, que era la concesionaria de la carretera en el año 2006? Porque como Marcelo Odebrecht ha señalado de que de alguna manera limamos las asperezas, entonces lo más aparente era que en efecto el trabajo financiero que le hizo First Capital a Conirsa, ¿no? Pudiera haber sido esa. El presidente se escamoteó, o sea, no ha respondido esa pregunta. Ahora resulta que a través de Westfield, ¿no?, ha recibido 750 de los 800 y pico, ¿no?, para la IRSA Norte. Ahora, él saca a su favor en relación a lo que ha dicho Odebrecht inicialmente, que él dice, ¿no es cierto?, es una piedra en el zapato frente a la interoceánica, y por eso, para curar la herida, ya tampoco me acuerdo la expresión, pero él dice,
eso pues es una razón por la cual queda claro que yo no estaba metido en esa cuestión. Pero a la vez le voltean, ¿no? Si no estabas si estabas en contra, ¿por qué no paraste? O sea, digamos, pero por la información, Ernesto, mientras él era una piedra en el zapato, cobró cerca de 800.000, y para limar las asperezas probablemente le pagaron 5 millones. O sea, digamos, en cualquiera de los dos casos, el hecho concreto es que le pagaron empresas del que él era parte. O sea, digamos, está sumamente comprometido. Ahora, digamos, ese es el hecho. Ahora, tú dices, no va a salvarlo el hecho de que vaya a hablar a la Comisión Lavallato, porque daría la impresión que lo que hizo ayer Kuczynski, cuando se presentó en un mensaje, creía que iba a alivianar todo diciendo, bueno, yo que dije, a pesar de que los que ustedes me recomendaron que no vaya, voy a ir a la comisión. Eso no resuelve nada, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar ahora? ¿O hacia dónde va la situación, no? No, yo guardo la esperanza de que el presidente tenga una explicación razonable. Yo sigo guardando la esperanza de que el presidente tenga una explicación razonable. Yo soy profundamente decepcionado de estas revelaciones. Sinceramente no me imaginaba que PPK pudiera haber incurrido en una falta de esta naturaleza, ¿no? El problema es que como no explica bien, entonces ya es un terreno de especulaciones. Claro, porque lo que comentábamos nosotros es que si tuviera una explicación contundente, por lo menos habría adelantado un hecho fundamental. Bueno, va a tener que tener esta explicación contundente. Va a tener que tener una explicación muy contundente y muy concreta. Lo que se está describiendo acá es una situación, está prohibido. Él era ministro, era jefe de Proinversión, está prohibido. Ninguna empresa suya podía estar haciendo negocios. Los montos de Westfield, sin duda, durante el periodo en que él fue ministro, son menores. Ahora, me caerían muy bien, te advierto a todos nosotros, ¿no? Digamos, $20,000 cada trimestre, ¿no? No está mal. No dejan de ser $20,000. Mira tú cómo son esas estructuraciones y esas comisiones financieras. Es decir, solamente por irse al norte le pusieron 700 y pico mil dólares. Entonces $20,000, claro, dentro del rango debe ser servicios muy, muy puntuales. Ahora el argumento, yo lo declaré, pagué mis impuestos, ahí está. Sí, por supuesto. No es muy importante, claro que sí, va a tener que revelar, como lo hizo Alan García, todas sus cuentas y todos sus impuestos. Quizá ahí hay otra interrogante, ¿no? Como él dice que no tiene nada que ver con First Capital, entonces ahí hay $5 millones que tampoco son impuestos suyos. No está nada claro. Ahora, otra cosa nos preocupa, y estoy seguro que a ti también, es esto hace pues que se concentre, como es normal en estos días, en PPK, pero ¿dónde queda todo lo de Alan García, lo de Keiko, que también están con problemas serísimos, ¿no es cierto? Entonces focaliza, como debe ser, yo no estoy diciendo que no, o sea, indudablemente, pero ¿cómo hacer para que esto no continúe? Yo estaba leyendo también en Facebook, todo el mundo planteaba un frente anticorrupción. ¿Cómo se cocina eso, no? Bueno, es que resulta que ahora tenemos pues una cantidad de abanderados que se consideran frente anticorrupción, hombre. El problema, la situación es delicadísima. Delicadísima, es decir, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el fujimorismo, ¿no? Ahora, el fujimorismo no como una entelequia intelectual en la que uno, no, el fujimorismo ya lleva 1 año y medio de ejercicio de poder parlamentario y, a mi juicio, es realmente desafortunado lo que ha pasado, lo que está pasando. Yo sinceramente estoy muy sorprendido de que la señora Keiko Fujimori, ¿no?, de quien sabía que era una mujer muy organizada y que había organizado 2 campañas electorales de manera como una hormiguita, digamos, desarrollando bases, me sorprende de que el entorno inmediato y sus voceros políticos sean los parlamentarios de este nivel, ¿no? O sea, políticos con tal nivel de agresividad, falta de reflexión, ¿no? Es decir, cuando cambia uno lo sustituye por uno peor.
Ahora, pero existen solo por ella, ¿no? O sea, digamos, ella quiere tener ese tipo parlamentario. Bueno, justamente. O sea, es decir... ella misma se ha generado un entorno de esa naturaleza que realmente es extraordinario. Hemos publicado ahora una pepita, pero espectacular, de Daniel Salaverry. Bueno, acá ayer no hemos podido ahí en Mar de Fondo. A ver. Y resulta que Daniel Salaverry, que ha tenido frases tan duras y que, claro, a la luz de este sobre el presidente, renuncia y no se esconda. Ajá. Él tenía una empresa constructora que lleva sus iniciales, Daniel Salaverry Villa, DSV. Ajá. Que en noviembre del 2014, de acuerdo a la OCE, todo esto es transparente, ¿no? Ya. De acuerdo a la OCE, la Oficina de Adjudicaciones del Estado, exactamente, fue sancionada en noviembre de 2014 por falsificar documentos o entregar documentos inexactos, suspendida durante 26 meses, ¿no? En una obra de agua y desagüe en la Municipalidad de Virú, que era de menor cuantía, dicho sea de paso. Ajá. O sea, mintió, falsificó, entregó documentos inexactos para una obra de menor cuantía para la Municipalidad de Virú. Ajá. Esa es una suspensión que recién ha entrado, se levantó el año pasado, 2016. O sea, ha estado más de 2 años... fuera y para que la OCE te suspenda 2 años tiene que haber recontraverificado y ser grave lo que ha hecho, ¿no? No, por supuesto. No, por supuesto, pues, absolutamente verificado y todo. Él es el congresista Salaverry que exige que el presidente diga la verdad. Bueno, ese mismo congresista es el que, acuérdense, tuvo un contacto, digamos, un negocio de salvataje con Joaquín Ramírez, porque era directivo del Manucci, del equipo de fútbol, y viene Joaquín Ramírez, que era el dueño del UTC, y compra casi el club para salvarlo, ¿no? Y eso lo hace vocero de fútbol muy rápidamente. La comisión Lavajato, ¿no? Digamos, Odebrecht ha entregado esta información realmente espectacular, digamos, solícitamente, ¿no? Pero la comisión Lavajato también es, en realidad, hasta ahorita, salvo este dato, era de una intrascendencia completa. El interrogatorio al expresidente García fue, o sea, esa gente no se había preparado, no estudia, no investiga, no avanza más allá de lo que le dicen en los últimos 5 minutos. Claro, lo que pasa es que no les interesa tampoco ponerlos en aprietos, ¿no? O sea, no es porque solamente tengan flojera, sino es una formalidad que vaya, digamos, ¿no? Igual fue con Keiko, acuérdate, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero yo escuchaba ahora un programa también que estas preguntas que se hacen acá también, ¿no? Es vacancia o renuncia. Y decía, Dios mío, ¿no? ¿Quién podía decir? Pero a ver, escenarios, pues, Marco, que... Eso. O sea, el presidente va... Tú todavía, Marco, yo lo veo que todavía cree, y ojalá sea así, que hay la posibilidad que tenga una explicación contundente, irrefutable, que ahora sí diga absolutamente la verdad y que nos convenza, no al fujimorismo, que siempre va a quedar descontento cualquier cosa desde antes, pero a nosotros, al país, ¿no? Sin duda, no, sin duda, sin duda. Por otro lado, digamos, ahora ya se especula sobre renuncias y vacancias, digamos, la cosa se está convirtiendo en una verdadera novela. Pero la salida suave, ¿no? Es esta especulación en la que el presidente de alguna manera deja el poder y entonces viene Vizcarrita y Vizcarra resulta que se convierte en nuestro pan y agua, inmediatamente convoca elecciones, durante 8 meses estamos en este tránsito, ¿no? Y salimos, pero no es así. A ver, ¿por qué no es así? Porque Vizcarra no asumiría el cargo. Porque de acuerdo a la Constitución, si es que el presidente deja el poder, está impedido permanentemente dejar el poder, y una renuncia sería eso, o una vacancia, por supuesto, es un impedimento permanente. La Constitución hace una distinción entre impedimentos permanentes y temporales. En el temporal, el primer vicepresidente asume el cargo, pero en un impedimento permanente, artículo 115, usted que es abogado, ¿no? Alguien me lo subrayó, ¿no?
el impedimento permanente es una vacancia o una renuncia. Entonces, lo que desencadena es exactamente lo que ocurrió con la renuncia de Fujimori. Quien asume es el presidente del Congreso, Paniagua, en ese entonces. Y acá quien asumiría y convocaría inmediatamente elecciones es Galarreta. Porque se venía manejando la otra interpretación, ¿no es cierto? Realmente, si soy abogado, pero más agarrado por el lado de que se decía, bueno, asume el primer vicepresidente, y incluso se decía, acaba el periodo hasta el 2021, pero todo el mundo decía, eso va a ser imposible, va a tener que adelantar elecciones. Pero ahora tú dices que has revisado bien la Constitución. No, pero a ver, aquí está la Constitución. Vamos a leer. Dice: la Presidencia de la República vaca por muerte del Presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado por el Congreso, por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo que acabo de leer en la Constitución. El ejercicio de la presidencia se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117. Esas son las causales. 115. El 115, que es el que ha mencionado el Marco que nos ha traído. Por impedimento temporal, ahí está, por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Ahora entonces, ¿una vacancia es permanente o temporal? Si lo vacas. Dos. O si renuncia. Si renuncia, ¿es permanente o temporal? Permanente. O sea, nos has traído otra mala noticia, digamos. No, pero dice, a ver. Pero dice, creo yo, dice por impedimento temporal o permanente del presidente. Ya, eso está bien. Dice después, por impedimento de los vicepresidentes. O sea, va al vicepresidente y ese no puede asumir, el segundo tampoco puede asumir. Si ese impedimento de esos dos vicepresidentes es permanente, es que entra el presidente del Congreso a tallar. Esa me parece que es la interpretación. ¿Qué es lo que pasó con Paniagua? Porque acuérdate, cuando se va Fujimori, quien se queda debería haber asumido el vicepresidente Márquez, creo que era, y no lo asume, desiste, dice que no puede hacerlo porque es parte, y pasa recién, porque ya no tenía segundo vicepresidente, y pasa a Paniagua. Entonces, bueno, pero igual termina en manos del fujimorismo, ¿no? Parece que quien me alertó de este artículo me dijo, te advierto que tiene una redacción tan confusa. Sí, que se puede interpretar. Que puede interpretarse de una u otra manera, pero, ¿no? Ahora, pero al margen de lo que es la Constitución, yo lo que creo es que, no sé si tú, te pregunto, ¿no? Si es que Kuczynski lo vacan o renuncia, yo creo que el fujimorismo no va a dejar que ninguno de sus dos vicepresidentes se quede. Viene Martín Vizcarra por el tema de Chinchero, digamos una semana, yo creo que lo pueden liquidar, y Mecha Lara han desgastado ya en este tiempo, que creo que tampoco aguanta, creo. Pues yo creo ese pues entonces una vez más el deber moral que tiene el presidente de la República, que no solamente debe responder ante el pueblo, por supuesto, también debe responder ante sus allegados más cercanos, ante sus ministros de Estado, que están en el poder no porque son parte de una maquinaria política, están en el poder, están en el gobierno por un compromiso y una identidad y una identificación, y estoy seguro que por una convicción de la honestidad del presidente. Claro, lo mismo comentábamos, ¿no? ¿Qué será, qué estarán pensando hacer, cómo estarán mirando el asunto? Un conjunto de ministros, como dices tú, están comprometidos con él por otras razones. Los mismos congresistas que están ahí deben estar exigiéndole internamente, a ver, dinos qué pasó, por qué no dijiste esto, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Sí, así es. Y ustedes nunca lograron entrevistarse con PPK, ¿no? Para todo esto yo leí en Caretas que llamaron, que le decía que no podía opinar sobre trascendidos, ¿no? Bueno, en efecto hicimos esfuerzos sinceros de recoger los descargos del presidente. El presidente no prefirió mantener silencio.
y más bien optó por salir en RPP el viernes. Claro, y soltar la cosa como quien no quiere. Y en 23 minutos metió la pataza. Pero ¿tú crees que metió la pataza o justamente fue ahí, voy a soltar un poquito el asunto, como quien no quiere la cosa, ¿no? No sé. Una estrategia absolutamente torpe, pero creo que fue premeditado, ¿no? No. Porque inmediatamente todo el mundo levantó, como era normal, ¿no? No me pondría en sus zapatos ni quiero. No sé. Ahora, pero ¿qué explicación? Si él sabía que tenía absolutamente todo eso y se mete en política, o sea, es de locos, ¿no? O sea, también él hubiese convenido más bien pasar piola, estar fuera, no poner que pongan los focos en él. También es incomprensible, ¿no? Bueno, sí. Ahora todo el mundo, digamos, haciendo un poco de abogado del diablo, estos temas son, pues, uno no imparte justicia a punta de titulares, para empezar. Te resulta nuevamente sorprendente que el presidente no haya aclarado estas figuras desde el arranque, ¿no? Hay declaraciones que no ha confesado, hay una serie de cosas así absolutamente absurdas en toda esta situación. Hasta hace pocas horas resulta que había que preservar la investidura del presidente y por lo tanto no ir a la comisión Lavajato. Sí. Y resulta de la noche a la mañana, cuando resulta que sale un documento, entonces ahora sí vas a ir a la comisión Lavajato, donde queda la investidura del presidente, ¿no? Ahora, Marco, para extender un poquito el tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves todo ahora el tema de las empresas consorciadas, ¿no es cierto? Donde ya estuvo todas esas acusaciones de barata, el fiscal ha dicho que se ha corroborado por el lado de pericias. ¿Qué piensas tú de todo eso? La prisión preventiva está... Tenemos... es una medida, me parece, nos ha parecido una medida francamente excesiva, ¿no? Creo. Dada la calidad, la naturaleza de la acusación fiscal, ¿no? Ahora tenemos una historia acá en la revista que es la versión de la defensa de Graña, ¿no? De los dos Graña, de José Graña y Hernando Graña. Se analizan ellos los números. ¿Quién hace la defensa, perdón, ahí, los abogados de ellos o tú? Sí, los abogados de ellos. No, nosotros no. No, nosotros estamos recogiendo las decía partes. Para saber que eran los abogados que han participado en la audiencia de prisión preventiva. Esos mismos, sí. Icaza, la doctora Icaza y Linares. Ya. Pero entonces, hay unos números que son muy interesantes, solamente para decir, digamos, se resume en que la acusación fiscal establece que las consorciadas entregaron 41 millones, equivalentes a 15 millones de dólares, a Odebrecht y que de ahí salió la coima. Al final del ejercicio resulta que sostienen ellos que en los balances finales los dineros de utilidades diferenciadas no fueron 41, fueron 91, mucho más, ¿no? Que de tal manera que en realidad el ejercicio de utilidades diferenciadas no respondía a pagar una coima, respondía a las otras, a los otros requisitos que tenía el contrato. Eso es indudable, eso es así, es verdad. Es verdad que hay gastos adicionales en las obras, etcétera, etcétera. Que puedas esconder, digamos, que puedas disfrazar dentro de ese ejercicio también dineros ilícitos, sí, sin duda. Pero la Fiscalía no lo precisa ni lo desagrega de esa manera, dispara al bulto. Y bueno, si vas a disparar al bulto, meter a gente presa por 18 meses, prisión preventiva, disparando al bulto, me parece que es francamente un exceso, ¿no? Claro, pero ahí, esto que estás diciendo, por ejemplo, por lo menos hasta donde lo recuerde, porque yo escuché toda la audiencia, me sorprendió los abogados lo poco que decían, ¿no? Eso es un argumento contundente. O pongamos esto de si tienes plata, te vas a fugar. O si has viajado un montón, te vas a fugar. Hay hasta casaciones de la Corte Suprema en contra de esos criterios. Bueno, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Sí. O sea, a mí me da la impresión como que los empresarios
no pensaron que iba a ocurrir eso, que era como una formalidad por lo que tú estás diciendo. Dijo, de repente hay un juicio, creo que ingenuamente, ¿no? Porque es cierto que los abogados no fueron con un buen bagaje de argumentos, ¿no? Y yo coincido, yo creo que también la prisión preventiva es un exceso, en el sentido que yo sí creo que hay elementos suficientes para la investigación judicial. Por supuesto, pero la prisión preventiva... No, yo creo que, mira, de todo lo que se han dado prisión preventiva, incluyendo a Humala, incluyendo a los empresarios, a todos, no debería haberse dado prisión preventiva. Y el único que debería haberse dado es el que ha salido, que es Moreno, que sí tenía la posibilidad, saliendo, de siendo gobernador, de poder obstaculizar la posibilidad de que accedan a cierta información, para que veas cómo se... Ahora, por eso es que la casación que va a haber por el caso Humala es un asunto que todos deben estar viendo con interés, porque dependiendo de lo que diga la Suprema para el caso Humala, eso puede irradiar para los otros casos también, ¿no? En términos de los fundamentos que tienen que respetarse. Entonces estamos en una situación delicadísima. Tienes una autoridad que no tiene poder, tienes un gran poder que no tiene autoridad, que es el Congreso. Se está generando un vacío bien grande. Tienes un ministerio público, un poder judicial, un trabajo de fiscalización que todo el mundo saluda, pero con poco tacto. Ordenar el allanamiento de de los locales de Fuerza Popular y de los aportantes fantasmas el mismo día que ha sido citada Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por qué lo haces el mismo día? ¿Por qué no esperas que venga la señora Keiko Fujimori, presenta sus descargos, se le hace el interrogatorio necesario, ¿no? Y luego entras al allanamiento y con eso haces el contraste, ¿no? Estoy de acuerdo con Jorge del Castillo, digamos, la gente está, de ambos lados están reaccionando de manera hepática. La Fiscalía reacciona de manera hepática contra la Fuerza Popular reacciona de manera hepática, ahora resulta que no. No sea, porque una cosa es, nosotros podemos estar criticando lo que ha resuelto el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero encaja en el ámbito de la discrecionalidad, eso sí, que le da el Estado, y son casos dudosos. Yo te digo, pongamos, yo creo que el Humala ha sido el más arbitrario, incluso junto con Nadine, ha sido el más arbitrario. El de los empresarios también, a mi modo de ver, pero digamos es más discutible. Lo del allanamiento también, ellos te pueden decir, si esperaba de repente en las 24 horas, ahí desaparecía todo, porque sí se puede pedir un allanamiento inmediatamente, el deserraje. No lo pongo en duda, por el contrario, presumo, hemos de presumir sin duda que el fiscal Domingo García, que fue quien entrevistó a Marcelo Odebrecht, y que gatilló, digamos, toda esta situación, es el único hasta el momento que sabe exactamente qué dijo Marcelo Odebrecht en el caso específico de Keiko, ¿no? Porque todo lo demás es especulaciones. Ella ha desmentido, ha presentado una demanda contra el comercio por decir que sí sabía, etcétera, etcétera. Él es el único que sabe. Bueno, entonces me imagino que está actuando en función a data, a información que tiene más concreta. Sí. Porque, digamos, hasta el momento formalmente resulta que están llenos sobre los aportantes fantasmas y un desbalance de 30.000 soles. Ajá. Pero 230.000 soles son $300.000, hombre. Sí. Son $300.000. Y si está yendo tras el pez gordo, que sería Odebrecht, no son $300.000. No, sin duda. ¿No? Entonces, espérate un minuto. Ok, ¿no? Yo, por supuesto, entonces yo no estoy poniendo en duda de ninguna manera, digamos, la capacidad y digamos, yo acompaño el proceso, veo, ¿no? Como periodista, pero claro, uno piensa, recojo también las versiones del entorno, de la gente, y claro, se está generando una situación política sumamente delicada. Claro, ahora la presión mediática que es tan importante ahora, yo diría clave, es que si no le hubiesen dado prisión preventiva a los empresarios, a Graña y a los otros, a Ferraro, no hubiesen dicho por qué a Humala, no sé cuántos, incluso cómo comienza
el fiscal a mí me parece bien cuestionable, ¿no? Cuando agarra y dice, esto es un día histórico porque vamos a ver si la justicia es para todos. Fue desafortunada esa intervención porque en la prisión preventiva no se discute eso. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero... Lo que pasa es que una vez más estamos hablando acá de la libertad. Estamos en un estado democrático. Y estamos en instituciones, ¿no? Acá estamos hablando de institucionalidad. Y en el fondo estamos de la libertad. Y acá en el Perú, en efecto, lo que estamos viendo es que puedes perder la libertad en situaciones que son, de alguna gran medida, bien arbitrarias. Sí, ¿no? Claro, bien arbitrarias. Sí. Y arbitraria de cajón, ¿no? Al margen del detalle de cada caso específico. Ya es arbitrario una prisión preventiva de 18 meses. De cajón, eso se sabe, por supuesto, porque es la medida extrema, ¿no? Y se puede extender a 36, además, a raíz de nuevas normas. Precisamente. De este gobierno, ¿no? En el caso de Humala y Nadine, ya llevan 5 meses en prisión. Se supone que en la audiencia se dijo, este caso ya está en la puerta del horno. Sí. O sea, estamos realmente con todas las evidencias, señor juez, de tal manera que mejor métalo preso porque se van a escapar, porque cuando vayamos a soltar formalmente el tema, no, va a ver usted. Bueno, ya han pasado 5 meses y hasta el momento nada. Sí. No hay ninguna evidencia más, ¿no? Ahora, también llama la atención, y de alguna manera también tienen que evaluar los empresarios, la cantidad de gente como que le ha parecido satisfactorio, como que se ha alegrado, ha dicho, bueno, pues ahora los empresarios que sufran lo que normalmente sufren otros, ellos tienen la culpa. Yo estoy absolutamente en contra. Es el problema demagogia, claro, ¿no es cierto? Pero a la vez yo creo que los empresarios en algún momento tienen que darse cuenta lo que han generado. Por ejemplo, a mí el pronunciamiento de Capeco me parece que fue una oportunidad que desperdiciaron para decir algo, no dicen nada. El CADE es como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. ¿No te parece que está mal esa sensación de, bueno, si son empresarios ahora que les toque a ellos, pero a la vez es una señal de cómo el país percibe también el empresariado? Ahora, es que nuevamente pues es el cargamontón. No es porque seas empresario que debería ser preso o no, no es porque eres un empresario con mucho billete que debería ser preso o no. En realidad sí son situaciones muchas veces muy saludables, en realidad, que un país en efecto encarcele a un poderoso, ¿no? por encontrarle irregularidades. Si es que los empresarios, si alguno de estos ejecutivos, por supuesto, ha coimeado, y todas las cosas, digamos, hay preguntas abiertas sin duda, claro. Y hay respuestas que tienen que dar, porque hay 2 proyectos de Graña y Montero con Odebrecht, donde Odebrecht ha admitido de que ha sobornado, ¿no? De tal manera que, bueno, entonces ahora hay una especulación abierta, una investigación concreta, y propio Odebrecht ha señalado que Graña sí sabía y que los otros consorciados sabían que se le había pagado al presidente. Bueno, muy bien. Empieza pues importantísimo, pero te reitero, ¿no crees que CADE fue una oportunidad para decir algo, y obviaron el tema hasta donde yo tengo entendido? Yo estuve buscando a ver, yo te digo, no señalaron a los otros, hablaron de los políticos, pero no a la luz de los hechos, en realidad este ejercicio de cuerdas separadas, ya no más cuerdas separadas. No hay, pues, por supuesto. Hoy día Fernando de la Flor en Caretas escribe una columna que en resumidas cuentas te dice, mejor mantengámoslas separadas. Mejor mantengámoslas separadas, porque el lío político es tan naturaleza que si contamina la situación política y la economía, esto va a ser peor. Y claro, y lo que tiene que hacer el Poder Judicial en esa circunstancia, o el Ministerio Público primero, es ya acusar e iniciar los juicios. Mira, en Ecuador acaban de sentenciar al vicepresidente. O sea, lo que te quiero decir es, ya es una sentencia, ¿te das cuenta? O se ha discutido en un juicio. Acá en Nueva York en 6 semanas están condenando a Burla. Claro, o sea, lo que te quiero decir es, aquí todo, o sea, no hay ningún condenado del caso de la Hayato. Todos son prisiones preventivas, cuestiones, digamos, que tienen que ver con eso, ¿no? Y el Ministerio Público efectivamente dijo en el caso de Humala que a diciembre de todas maneras estaba la acusación. Bueno, todavía faltan unos días para que acabe diciembre, pero daría la impresión de que no va a ir por ahí, ¿no? Otra cosa que está preguntando, Marco, la gente en las redes, tiene que ver con
¿qué cosa va a pasar? Ya no solo en el ámbito de si puede haber vacancia o puede renunciar el presidente y todo, sino quién gana con todo esto, porque dentro de la mentalidad de un sector de la política, los fujimoristas, por ejemplo, parecería que están convencidos de que si se reparten de nuevo las cartas, a ellos les va a tocar, digamos, las mejores, y que pueden tener más congresistas y que probablemente pueden ganar la elección. ¿O tú crees que el hartazgo de la gente puede llegar, como decía Ernesto hace un rato, a, mira, todos son iguales, que se vayan todos, y vienen por los dos carriles gente de repente con discursos más populistas, demagógicos, y terminan ganando la presidencia? O sea, digamos, ¿cómo crees que se puede dar esas ganancias o pierden todos? Yo te sugiero que, ¿sabes qué? Deberíamos entrevistar a la bruja. ¿Quién hubiera imaginado que Pedro Pablo Kuczynski le hubiera dado la vuelta, en segunda vuelta, a Fujimori y se hubieran puesto? Sí, pues. ¿Quién hubiera imaginado? Sí. ¿Quién hubiera imaginado que Humala con polo rojo hubiera llevado a la presidencia en el 2011? ¿Quién hubiera imaginado? Sí. ¿Quién hubiera imaginado que García, luego del espasmo del primer gobierno, regresando al Perú con 2%, hubiera llegado a la presidencia? Ya, bueno. ¿Quién rayos hubiera imaginado que Toledo hubiera sido presidente? Ahora, pero eso que te dice, que si el fujimorismo cree que va a ganar... Muy gracioso, decía, en el Perú hasta yo puedo ser presidente porque pasa cada cojudez. De repente está entre nosotros. Pero ahora, Caretas tampoco, tú decías quién va a ser. Yo pensaba, Caretas no se va a beneficiar para nada, porque más bien en problemas si se cumple este escenario de que el fujimorismo pasa a tomar Galarreta. Ustedes tienen el problema ya de la revista en sí, que están tratando de sacarla de todo el Estado. Está lo de Medrano, están en la mira de los fujimoristas, digamos. Eso es lo que la gente está, y por supuesto, ya yo el otro día mencioné y nos solidarizamos con Oscar Medrano, que no lo han dejado entrar al Congreso de la República, porque al presidente del Congreso no le gusta Caretas, ha pedido que le quiten la publicidad, no le gusta la China Tudela, entonces no deja entrar al fotógrafo. No, y Medrano además, lo que pasa, Medrano además tuvo esta respuesta que es como para escribirla en las paredes del Congreso. Este es el recinto de la democracia, no un cuartel, ¿no? Porque claro, le estaban ordenando que regrese a un nuevo rincón donde han decidido poner a los fotógrafos sin ningún criterio, por supuesto gráfico. Un corral, ¿no? Creo que un corral, pero que está ahí esquinado, que no se puede hacer nada. Se va contra el propio sentido, digamos, de una cobertura adecuada del propio Congreso. Sí, la primera, digamos, nuevamente el fujimorismo pues tiene estos reflejos y las declaraciones del presidente Galarreta del Congreso han sido las primeras contra la China Tudela. Cuando uno la lee con cuidado, son expresiones de una persona que evidentemente está sulfurada, ¿no? Lo cual no quita, por supuesto, las responsabilidades, ¿no? Pero es un atentado contra la libertad de expresión importante, importantísimo. Y te advierto que ha tenido un cierto... Es interesante. Nosotros seguimos adelante porque, digamos, hemos pasado por estas experiencias y porque nuestra vocación y la razón por la cual hacemos el periodismo no es para obtener publicidad. Hemos pasado por experiencias anteriores de esta naturaleza. Tampoco vivimos de la publicidad del Estado, a pesar de que el señor Becerril ha limitado su ejercicio de fiscalización del Estado para saber cuántas revistas compra el Estado, ¿no? Caretas. Y cuál ha sido la inversión, bueno, del Estado en Caretas con estas campañas que hay. Bueno, le adelanto que han sido 11.500 soles por el lado de la PCM en todo un año, así que eso es bastante. 11.500 soles es un solo aviso, ¿no? Y Caretas en realidad nunca ha dependido del Estado, de la publicidad del Estado. No nos quita el sueño para nada. Vamos a ver, pues, ¿qué preguntan en Facebook? No, justamente está Antonio Maldonado escribiendo sobre... Bueno, hay toda una discusión sobre el tema de la sucesión del cargo, cómo se daría la sucesión si vacan o renuncia a PPK. Hay discrepancias ahí en torno a efectivamente qué pasaría, pero claro, hay una que, digamos, me da la impresión que dice que en cualquier circunstancia siempre son los vicepresidentes que de todas maneras tienen que asumir. Ahora, a veces las consideraciones y condiciones políticas hacen que estos también renuncien
anuncien y llegue hasta el Congreso de la República. Pero claro, yo mañana voy a informarme más sobre eso y traer un detalle, porque hay muchas personas que están preguntando justamente sobre eso, ¿no? Y la otra, que también preguntan, a propósito de lo último que tú has dicho, ¿cómo les ha ido después de esta clara, digamos, intento o agresión del propio presidente del Congreso contra Jaretas, pidiendo que se vayan los auspiciadores, etcétera? Sí. Es difícil de evaluar, digamos, tengo un par de indicios, no voy a dar un nombre. Es interesante cómo algunos de los clientes, o sea, de empresas muy grandes y muy poderosas, que no son necesariamente clientes importantes nuestros, pero que de tanto en tanto anuncian, porque a su vez la declaración de Galarreta coincidió con una edición de aniversario de la revista, que normalmente, digamos, consigue muchos avisos, hay mucha expectativa, ¿no? Y que, claro, hubo unos cuantos que pestañaron. Y me sorprendió, porque la facturación de quien pestañó es del orden de los 6 dígitos o 9, mano. Ah, ¿sí? Es decir, pero no entiendo cómo de hacer unas declaraciones absolutamente descaminadas de presidente del Congreso hace que una organización, una empresa tan gigantesca, resulta que sea el primero en acatar, en allanarse. Luego, claro, se conversó un poco más. Se supone pues que estas son decisiones que toma pues a la mitad la burocracia, a mitad camino, para tratar de defender a la corporación. ¿Cómo será? Te da un indicio, por supuesto, claro, de la cantidad de intereses que hay en el medio. Y quieres tener buenas relaciones con el Congreso, presumo, ¿no? Sí, pues. No, además, el temor frente a un Congreso que demuestre una prepotencia sin límites. No, por eso yo creo que no hay que dejar de mirar con atención eso que puede, digamos, devenirse de estas señales que el Congreso Fujimorista está dando a Odebrecht de cómo los puede tratar si se portan mal con ellos, ¿ah? La modificación del 003, esos mensajes que le van mandando a Odebrecht, yo creo que es, oye, no te portes tan mal con nosotros, que nosotros hoy día te podemos hacer la vida imposible en el Congreso. Y ese es un asunto que creo yo, tiene que ver también con esto que ha pasado últimamente con la información que le han dado a la Comisión. El otro asunto, el 00, Odebrecht ya está liquidada. Odebrecht es una empresa quebrada. La suerte de Odebrecht en el Perú está definida. Están fuera de todos los proyectos. Y la razón fue el decreto de urgencia 003, que fue dictada en febrero. Gente como Gustavo Gorriti considera que ese decreto de urgencia 003 en realidad era para cerrarle la boca a las otras empresas que pudieran estar involucradas en corrupción, desde las empresas brasileras hasta las peruanas. Porque ni bien tú reconoces de que tu empresa en efecto participó en un proceso de corrupción, te cae el rigor del 003, ¿no? Que ha tenido el efecto absoluto, totalmente contrario a su espíritu, que era que continúen los proyectos, claro, y que no se rompa la cadena de pago. De acuerdo, entre otras, les recomiendo que vayan a hablar con los proveedores de Odebrecht. Sí. Son sumamente elocuentes. Ajá. Y su situación es absolutamente desesperada, ¿no? O sea, literalmente están quebrando y han quebrado decenas de empresas proveedoras peruanas, ¿no?, de Odebrecht. Y que no tiene nada que ver con el tema. Son, digamos, está pagando los platos rotos, ¿no?, de una situación que no es responsabilidad de ellos. Y que el gobierno, claro, no está resolviendo, no se comprende. Eso es al margen, digamos, del problema político que ahora ha estallado, que es delicadísimo, sin duda. Pero el gobierno se ha desentendido del problema del tema de la reparación civil de Odebrecht. Hasta el momento no la tienen. De la venta de esos activos, de donde debe salir el fideicomiso para pagar la reparación civil, y a los proveedores, etcétera, etcétera, y evitar la ruptura de cadena de pago, no hacen nada. Tienen un cheque de $1.400 millones por la hidroeléctrica de Chajia, ¿no?, que fue una obra privada, de hecho, sepas. O sea que ahí no pudo haber corrupción del Estado, porque era una obra privada, ¿no? Y claro, rematas eso, así como rematas Olmos, ¿no?, que ya tienen también proveedores. De ahí salen pues varios millones para pagar a los bancos, para pagarle a los proveedores y por supuesto para alimentar el fideicomiso para pagar la reparación civil.
ese es un manejo absolutamente increíble. Pregunta nuestros oyentes, Marcos, sobre lo de Barata, porque claro, Marcelo Odebrecht en todos los interrogatorios que ha tenido, digamos, centra todo en que Barata es el que conoce los detalles de cómo se produjo lo que él va anunciando, es decir, le dimos plata tal, pero Barata sabe cómo, en qué momento y cuánto. ¿Tú crees que Barata, pregunta la gente, va a tener o tiene la capacidad de administrar esos dichos para favorecer o desfavorecer dependiendo por quién le pregunten? ¿O no? O que, digamos, al decir Odebrecht, Barata sabe, Barata va a hablar todo lo que sabe. Bueno, yo creo que en efecto Marcelo, cuando dijo PPK le curamos las heridas, debe haber sido un mensaje a su corporación, decir Fallen, ok, autorizado, den información necesaria sobre ese punto, ¿no? Puede ser. Es decir, Marcelo orienta la defensa, digamos, de toda la corporación. Puede ser selectivo. En efecto, Barata ha sido selectivo en su información en sus primeros meses de colaboración eficaz, porque por ejemplo este es un dato que no lo dio. Claro. O sea que no es que vino con un volquete y soltó toda la información. Claro, nada más. Así que sí, por supuesto, puede administrar. Sí. Oye, Marco, muchísimas gracias. Lamentablemente ya el tiempo se ha acabado. Te agradecemos muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. No, a ustedes. Felicitaciones, saludos por la revista, como siempre gracias, la comentamos acá con interés. Ha salido bien animadita. Sí, no, y tiene una historia muy divertida, bueno, sobre precisamente First Capital y dónde quedan las oficinas de PPK y digamos un detalle sobre Miami, la Florida, que es un bulevar que genial, ¿no? Muy bien, Marco, muchísimas gracias. A ustedes, vamos a muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, regresamos en un instante aquí en No hay Derecho. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, el tiempo que queda, que son pocos minutos, vamos a estar con Efraín Treyes, que por razones del tráfico acaba de llegar. Él es historiador, pero también un comentarista deportivo muy cotizado, y vamos de frente al punto. Efraín, ¿cuál es tu... Buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Tu punto de vista sobre lo de Paolo Guerrero, finalmente, ¿qué dices? No, dice muchísimo sobre nosotros, ¿no? Recién entiendo que algunos piensan que el imperio puede haber caído en un día. Para empezar, es un hecho que es su responsabilidad. Estamos con él a plenitud, pero hay que empezar por dejar de lado esa fantasía de que él nos clasificó, como si no hubiéramos jugado con él 3 eliminatorias previas. Ya deberíamos estar en el Mundial 3 veces, ¿de acuerdo? Punto número 1, ¿tú quieres hablar de lo futbolístico o del dopaje? Del otro, muy bien. Revela la gran ignorancia que hay en la prensa mundial, no solamente peruana. Y digo esto porque desde el minuto 0 de este incidente se podía decir con toda claridad que en el protocolo mundial antidopaje hay un capítulo que se llama doping positivo, 2 años mínimo, anda reclama que pueden ser 4, y un capítulo que se llama analítico adverso, 1 mes temporal, y a veces te doy 6 o 1 año. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la diferencia? En ambos casos se detecta una sustancia, incluso la misma sustancia. Como dice Elmer Huerta, es por densidad. Acá hay, en el caso analítico adverso, 240 partículas y ya revelan la huella. ¿De acuerdo? Para un dopaje positivo es 30.000 o más. Es abismal la diferencia. Entonces, claro, sobre esa base, ¿no? Nunca se ha debido hablar de doping positivo. ¿De acuerdo? Puedo volver sobre ese punto, pero le interesa al oyente qué va a pasar. Paolo ya apeló a la comisión de la FIFA, ¿no? La cual, la gran pregunta es si apela por método para terminar en el TAS o si en la apelación tiene ya una prueba adicional para esperar si hay novedades, ¿no? Si no tiene la prueba adicional, pues probablemente el fallo se ratifique y vayamos al TAS. ¿Qué prueba adicional puede haber en estos momentos? Acá entramos a es que es escabroso porque hecha la salvedad de que en ningún momento fue dopaje positivo, hay 3 formas por las cuales tú puedes detectar ese metabolito o irregularidad y que no hay sanción. 2 son intoxicación o contaminación involuntaria, y la tercera es un tema endocrino, eres un torito, pues. En ese caso te hacen una prueba, te vuelven a medir, no, tú eres así, vete. En ese caso es Paolo. Entonces Paolo tiene 2 opciones, ¿de acuerdo? Para explicar esto. Una opción es contacto sexual íntimo. Y basta un beso, ese es lo tremendo de esta historia. Basta un beso a una mujer que haya consumido cocaína para que tu cuerpo reaccione ante la sustancia, produzca el metabolito que se va a quedar 5 días en tu sistema. Primera conclusión, no jurídica, yo calculo en 500 a 800 el número de trampas que está enfrentando el desempleo, porque mucho jugador ni sabía de esto, ¿de acuerdo? ¿No? Hay el caso del tenista Casquet, que dijo con una dama de la noche y punto, se acabó, lo perdonaron. Y ya en 2013 le pidieron a un olímpico de Canadá que presente a la persona, y la persona se presentó y dijo, yo he estado con él. Muchos dicen, ¿acaso no sería más fácil optar este camino, ¿no? Y decir, fue un contacto, y ¿por qué no tomar ese camino? Si fuese, ¿no? Porque en este momento Paolo estaba bajo la disciplina del seleccionado. Claro, la concentración. La falta sería mayor. Claro. ¿No es cierto? Él y sus abogados, ¿qué sostienen? Sostienen que la contaminación ha sido en el hotel. Que le sirvieron, la pregunta es, ¿te pueden servir agua o un mate en una jarra mal lavada en Lima? Sí, hasta en el mejor de los hoteles. Sé que han ido con notarios a hacer pruebas y han encontrado contaminación hoy en ese hotel, con lo cual ya están en guerra, ¿de acuerdo? Y el mozo no quiere declarar. Y yo entiendo que no quiera declarar, porque no solo arriesga su puesto, somete al hotel a una demanda millonaria. Entonces se ha vuelto un problema ya más fuerte, un problema mayor, pero que se va a terminar de resolver en enero, ¿no? Yo creo que si yo fuese abogado de Paolo, me encargaría de darle al hotel todas las seguridades, de protegerlo de cualquier demanda de la Federación o de Flamengo, y que diga, pues, ¿no? Ahora, es un costo igual para el hotel. Ahora, y eso, disculpa, sí, Efraín, si es que eso pasara, sí, es decir, logran convencer al hotel que hable, sí, sí, ¿qué consecuencia tendría en la situación de Paolo? ¿Podrían disminuirle, digamos? Sí, dicen que a 6, yo diría que podría terminar en ese día, ¿no? Ah, sí. Bueno, en el caso del olímpico canadiense, llegó a la dama y terminó en ese día, ¿no es cierto? Lo que importa es que llegue al mundial. Y yo decía, no me importa que le bajen 6 meses y va a estar el 3 de mayo. Sería terrible. Claro, ahora sobre las hipótesis, por ejemplo, que no conozco, por supuesto, ni siquiera voy a decir a fondo, no conozco en general, pero lo que he escuchado es, dicen, si fue lo de la tasa, digamos, fue en un hotel de acá, antes de salir, ya para jugar muy difícil que se haya mantenido, y lo otro... Dura 5 días. ¿Ah? Tu cuerpo mantiene el metabolito 5 días. Sí. Claro, sí. Ellos estuvieron en ese hotel hasta... Ellos estuvieron en el hotel 3-4 días antes del partido. Ya, o sea, sí calzaría, digamos, los 5 días. Claro, hay un tema ya pelotero. Sí. Y la audiencia lo va a apreciar. Si fuese cierto que se aplicó una sustancia para rendir mejor, ha roto el récord Guinness, porque es el único caso de un jugador que aparentemente, según esta suposición negada, se aplica una sustancia para rendir mejor y no juega a la altura de lo que se esperaba. Dio un mal partido. Sí, pues. Estaba resfriado, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es un fastidio
Claro, pero ahí sí el reglamento dice, no importa que sea ineficaz, ¿no es cierto? Claro, así es. Ahora, vamos al punto. Muchos hoy, incluidos nosotros creo, aplaudiríamos si nos dicen, lo bajaron a 6 meses, porque estará en el Mundial. Pero se fue al diablo la preparación. Claro. Tú no puedes preparar un equipo pensando en un ausente. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, el primer punto para el día de Reyes o el día siguiente de Reyes, cuando empieza la preparación, es, señores, ¿Paolo está castigado? Sí, está castigado. Entonces es imposible seguir jugando con un solo delantero. No hay ningún otro delantero en estos momentos que te permita esa posibilidad. Tienes que jugar con 2 delanteros. Hoy esa fórmula es Farfán, pero con Rui Díaz adelante. Ajá. Farfán, cuando jugó solo en el partido de ida del repechaje, no tenía espacio, ¿no? Esos 2-3, Farfán felizmente está en plan perico. Farfán está ingobernable, está irredento, está hecho un cimarrón. Quiero volver al otro punto. Tenemos que ir terminando, me está haciendo señas lamentablemente, pero sí. Bueno, iba a hacer una pregunta de otro tipo, pero lo que yo planteo en Facebook, Efraín, que te estás rayando me ha caído duro por el lado, pero yo a veces también siento, ojo, me parece muy convincente lo que tú has dicho todo, pero que no nos damos la libertad de discutir un poquito, como que Paolo Guerrero no puede ser tocado ni con un pétalo, en el sentido que a mí me parece interesante, por ejemplo, tus argumentos, estás dando argumentos, pero que se ponga a decir algo, ¿no? Eso también es malo, ¿no? La idolatría está en nosotros firmemente arraigada, ¿no? A raíz de todo este día de que todos te aseguran que sin Paolo no somos nada, he llegado a pensar que a lo mejor es cierta esa invención de las crónicas, de que Tiquizo Yupanqui dijo, vamos a atacar Lima, pero si me pasa algo a mí todos se retiran, ¿no? No es así, vamos al Mundial, vamos a jugarlo. Efraín, muchísimas gracias. Qué pena que el tiempo se haya acabado. Pero ya sé cómo es la próxima vez, algo medio antes. No, y te invitamos de todas maneras en otro momento para desarrollar con más tiempo todos estos temas. Muchísimas gracias. Encantado de verlo. Y de política también. Sí, señor, con este régimen o cualquier otro. Muy bien, Ernesto, contigo nos encontramos el próximo jueves, conmigo el día de mañana a las 7 en punto. Un gustazo.